Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes, Carlitos. ¿Cómo están? Qué pena. Les pido disculpas que estaba en clase y en un salón un poquito lejos. Hola Carlos, esperemos 5 minuticos más y le damos inicio al evento, ¿vale? Sí, señor, qué pena la demora. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestro encuentro pedagógico del día de hoy. Como siempre, le damos la bienvenida a nuestros invitados súper especiales. En el día de hoy vamos a tener el acompañamiento de un invitado muy especial que viene de la Universidad de Boyacá. El profesor Carlos Mario Rodríguez, el cual saludamos muy afectuosamente desde la ciudad de Barranquilla. Nos va a hablar hoy acerca del Design Thinking como una metodología para la resolución de problemas de manera creativa. El profesor Carlos Mario es docente asociado e investigador del programa de diseño gráfico de la Universidad de Boyacá. Es autor de varios libros y, por supuesto, tiene toda la disposición y toda la experiencia tanto en educación presencial como en educación virtual para desarrollo del tema. Carlos Mario es director de investigaciones de la Facultad de Diseño de la Universidad de Boyacá y cuenta con más de 10 años de experiencia. También en este encuentro saludamos muy afectuosamente a la doctora Claudia. La doctora Claudia es nuestra directora del Centro de Formación de la Universidad de Boyacá y en el día de hoy nos va a estar acompañando como moderadora. Entonces, de parte de la Universidad Simón Bolívar, pues les brindo un fuerte saludo a los dos, entendiendo que el espacio, lo que queremos, el espacio de encuentros pedagógicos es precisamente este lugar donde se genera la comunidad virtual de aprendizaje entre universidades hermanas que siempre pues hacen parte de la red Nexus. Entonces nos acompañan en el público el día de hoy profesores de la Universidad de Barranquilla, de la Universidad Simón Bolívar de la sede de Barranquilla, profesores de la Universidad Simón Bolívar de la sede de Cúcuta, profesores de la Universidad de Boyacá, también hay otros profesores, por ejemplo, de la Universidad de Santander, que también siempre están atentos a nuestros encuentros. Para no alargarme más, le voy a hacer un momentico las palabras de saludo a la doctora Claudia y ya posteriormente sí continuamos con el profesor Carlos. Saludos. Muchísimas gracias, doctora Sara Karina, a todos los participantes, un cordial saludo a nuestros encuentros pedagógicos 2022-20, Reflexión y Acción. En esta oportunidad, en esta segunda sesión de este evento, como parte de esta alianza que estamos trabajando, queremos comentarles que tenemos, sí, como lo decía la doctora, a uno de nuestros docentes más queridos de la Universidad de Boyacá, el profesor Carlos Mario. Él es diseñador gráfico, egresado de nuestra casa de estudio, magíster en entornos virtuales de aprendizaje, es investigador asociado de acuerdo a la convocatoria MinCiencias 894.
es docente asociado de nuestra universidad, director de investigaciones de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, líder de nuestro grupo de investigación CISCUA, autor de varias publicaciones y obras, y hoy nos compartirá sus conocimientos sobre un tema muy innovador, como es el Design Thinking, como una metodología para la resolución de problemas de manera creativa. Para quienes tengan preguntas, les vamos a pedir irlas colocando en el chat. Al finalizar la presentación, serán realizadas a nuestro ponente. Muchísimas gracias por este espacio tan maravilloso que nos abren y donde estamos las dos universidades trabajando en conjunto. Profesor Carlos Mario, tienes la palabra. Buenas tardes a todos. Un gusto saludarlos. Quiero agradecerles por esta gentil invitación que nos hacen a la Universidad de Boyacá. Pues el día de hoy, como comentaba la profesora Claudia Patricia, la idea es compartir un poco la experiencia que hemos tenido con el tema de Design Thinking, sobre todo más como desde nuestra labor de profesores, que seguramente pues todos compartimos experiencias y compartimos ahí como el mismo sentimiento de querer innovar y de siempre querer estar a la vanguardia en nuestras clases. Entonces es un poco el espíritu de esta sesión y de esta socialización que quiero tener hoy con ustedes. Creo que ya puedo compartir pantalla o esperamos. Sí, Carlos, ya puedes compartir. ¿Sí? Listo, bueno, muchas gracias entonces a todos. Saludos por allá en Barranquilla, en Cúcuta, en Santander, que no deben tener tanto frío como nosotros ahorita, aquí en la universidad. Bueno, ya me confirman por favor cuando estén viendo ya mi pantalla. Perfecto, se ve. Bien, entonces, pues esta sesión tiene que ver con un tema que es Design Thinking, que traduce, como ustedes saben, pensamiento de diseño. Y pues como les comentaba, el objetivo de esta socialización es hablarles a ustedes un poco de los principios del Design Thinking y mostrarles un caso de aplicación de esa metodología, de ese método en una clase en el programa de diseño gráfico que es donde yo trabajo. En la Universidad de Boyacá nosotros siempre tenemos un propósito muy claro y es que cuando algunos de nosotros aprendemos algo, siempre lo compartimos con nuestros compañeros. Entonces, un poco lo que estamos haciendo hoy es eso. Yo no soy un experto así en Design Thinking, pero he tenido la oportunidad de participar en sesiones de capacitación y hoy quiero compartir con ustedes esos aprendizajes que he tenido y la manera como he podido aplicarlos en mis clases y en las experiencias y proyectos que adelanto. En esta sesión pues vamos a hablar un poquito, les voy a contar sobre los antecedentes del Design Thinking, un poco de dónde viene eso, como lo que yo he podido entender de dónde proviene ese tema, que ya realmente ahorita vamos a ver que no es que sea muy nuevo, pero que todavía sigue estando muy vigente. Vamos entonces a ponernos de acuerdo todos en qué es el Design Thinking. Les voy a mostrar unos principios del Design Thinking y después vamos a mirar cómo esto podemos aplicarlo pues en un proyecto de aula que tuve la oportunidad también de desarrollar aquí en la Universidad de Boyacá. Quiero decirles además que si tienen preguntas o si quieren hacer aportes son bienvenidas. A mí me gusta estar conversando y estar de pronto conociendo las opiniones que van teniendo a medida que vamos hablando. ¿Listo? Bueno. Entonces hablemos un poco de los antecedentes. Aquí en la universidad, como ya les comentaron, yo trabajo en el programa de diseño gráfico. Uno creería que el tema de Design Thinking es como inherente a los diseñadores, pero resulta que no. O sea, nosotros estábamos hace unos años tan ajenos al tema como cualquier otra carrera y empezamos a enterarnos del Design Thinking y a buscar de qué se trataba eso, cuando hicimos en el 2013 una reestructuración del programa y incorporamos estas metodologías en nuestro examen de grado.
Después, en el 2019, yo tuve la oportunidad, incluso con la profe Claudia, estuvimos en un grupo interdisciplinar de profesores que recibimos una serie de capacitaciones, que es gracias a lo cual, pues hoy les estoy hablando, que recibimos una capacitación por el Centro de Innovación de Colombia. De ahí, entonces, como que proviene el trasfondo de este tema, pero en el mundo, pues esto realmente existe hace ya un tiempo importante, ¿no? Podríamos pensar que en los 60s, casi que en la década de los 70s, el concepto Design Thinking ya existía, no se aplicaba como se aplica en la actualidad, sino hasta 2018, cuando estos dos señores que están viendo aquí en la portada de Business Week, que son Tim Brown y David Kelly, empezaron a plantear esto como una propuesta de metodología o de maneras para solucionar de manera creativa los problemas, ¿sí? Ese es el principio básico del Design Thinking. Es una manera de buscar una solución creativa o diferente a las que estamos acostumbradas para solucionar un problema. ¿Por qué se llama Design Thinking? Resulta que Tim Brown y David Kelly se pusieron a observar la manera en la que los diseñadores solucionan los problemas y pensaron, pues, ¿cómo hacemos para que esto que hacen los diseñadores podamos llevarlo a otro tipo de profesiones o a otro tipo de contextos? Y se dieron cuenta, pues, que los diseñadores en su manera creativa de trabajar, pues tienen como unas maneras de pensar y unas maneras de llegar a soluciones que podrían funcionar en otro tipo de realidades o de escenarios. Eso que ellos desarrollaron se volvió desde el 2019 un boom en Estados Unidos y ellos han sido muy abiertos con la metodología, tanto pues que desde 2011 esto es mundial y hoy en día se ha adaptado y se ha transformado, lo hemos apropiado de muchas maneras diferentes. Entonces hay Design Thinking en el colegio, en la universidad, en áreas de la salud, en áreas de la ingeniería, etcétera, porque todos nos hemos ido apropiando un poco y transformándolo un poco a nuestras necesidades y a nuestras realidades. Decíamos entonces pues que este tema del Design Thinking es un proceso para la resolución de problemas de manera creativa, pero entonces pues vamos a pensar cómo piensa un diseñador, ¿cierto? Y cómo podríamos traer esas maneras de pensar del diseñador a esta metodología que pretende solucionar los problemas de unas maneras a las que quizás no estamos tan acostumbrados. Bueno, seguramente algunos de ustedes han tenido relación con el diseño o conocen a algún diseñador. Yo les hablo desde mi propia experiencia. El trabajo de un diseñador siempre tiene una exigencia relacionada con la creatividad y la novedad, ¿sí? Del trabajo de un diseñador, los clientes o las personas siempre esperan que sea creativo y que sea novedoso. Yo no contrato a un diseñador para que me haga lo mismo que tiene mi competencia, por ejemplo, sino para que me haga sentir diferente y me haga ver diferente frente a la competencia. Entonces, lo primero de la manera en la que piensa un diseñador es que el diseñador siempre tiene un compromiso relacionado con la novedad, con lo nuevo. Su trabajo le exige novedad, ¿bien? Pero no solo se trata de ser novedoso y creativo, sino que eso que hagamos tiene que ser efectivo, ¿cierto? O sea, tiene que estar hecho para lo que fue diseñado, pero además tiene que ser funcional. Si yo soy un diseñador de mobiliario, por ejemplo, y la silla que diseñé no es cómoda, pues por más novedosa y más bonita que sea, no sirve, ¿cierto? Entonces ahí vamos viendo cómo los diseñadores tienen unos compromisos, digámoslo, con su manera y con sus formas de trabajar. Pero hay algo también muy importante y es que los diseñadores no diseñamos para nosotros mismos, ni hacemos las cosas solo porque a nosotros nos parecen. El diseño siempre tiene una vocación social, es decir, que está dirigido a la gente, ¿no? Siempre está pensando en las personas. Entonces, los diseñadores hacemos proyectos que tienen que ser novedosos, efectivos, funcionales y tienen que pensar en la gente o en las personas. Siempre es como una obligación.
Todo eso fue lo que recogieron David Kelly y Tim Brown y lo llevaron a esta metodología, ¿no? Entonces, ¿cómo tomar estas cosas que hacen los diseñadores para llevarlas a ese nuevo método que ellos en su momento llamaran Design Thinking, pensamiento de diseño? Vamos a poner entonces un ejemplo. Aquí en la pantalla ustedes están viendo estas dos imágenes. Ambas corresponden a los planos del tren subterráneo de Londres, ¿sí? Ambas corresponden pues a la realidad de cómo funciona el tren. Resulta que la primera es esta que está acá, ¿cierto? Es el mapa del subterráneo de Londres, pero cuando fue lanzada, cuando inicialmente se creó ese tren, pues era difícil para las personas ubicarse y entenderla. A pesar de que el mapa que está puesto ahí específicamente tiene los puntos exactos, las estaciones, las intersecciones, las líneas del tren, era difícil para un usuario regular acercarse y entender para dónde iba. Las personas que administran el subterráneo de Londres contrataron a unos diseñadores y les pidieron, por favor, tomar este mapita y hacerlo más fácil para la gente, ¿sí? Este me gusta mostrarlo porque es un ejemplo de lo que sucede cuando hay un paso de pensamiento de diseño, ¿cierto? Entonces, fíjense que cuando hacemos ese paso del pensamiento de diseño, empezamos a pensar en la funcionalidad, empezamos a pensar en la efectividad, empezamos a pensar en la novedad, pero sobre todo pensamos en la gente. Entonces ya deja de ser tan importante que estén exactamente las distancias de las estaciones, sino que, por ejemplo, aspectos como el color, como hacer líneas más sencillas, como poner pictogramas, como poner textos, pues le hacen la vida mucho más fácil a las personas, y como poner todas estas convenciones también le ayudan a entender y a orientarse. Ese entonces sería un ejemplo de un lugar donde no hay pensamiento de diseño y donde sí hay un pensamiento más que de diseño, algo hacia el usuario y hacia la gente. ¿Bien? Ese ejemplo es como para empezar a entenderlo un poco. Vamos también a ponernos de acuerdo con las maneras en las que nosotros pensamos, ¿no? Hay muchas teorías sobre cómo funciona nuestro cerebro, pero creo que para el caso de lo que estamos estudiando podemos pensar en que tenemos como los dos lados del cerebro, ¿cierto? Y que por un lado tenemos un pensamiento convergente, que es mucho más ordenado y mucho más parametrizado, y por otro lado tenemos un pensamiento divergente, que es de pronto más creativo, un poco más libre, un poco más relacionado con cosas menos estructuradas. Por el lado del pensamiento convergente, de pronto hay cosas como el razonamiento lógico, y por el lado del pensamiento divergente hay cosas más lúdicas como bailar o pintar, ¿cierto? En el centro de esos dos, ¿cierto? Cuando estos dos se interceptan, pues es en donde empiezan a surgir de pronto las ideas novedosas. Vamos a ver entonces que tener pensamiento de diseño no se trata solamente de irme hacia lo divergente y ser súper creativo y inventar las cosas más locas del mundo, sino que es también un ejercicio de compensar lo creativo con lo acercado a la realidad, ¿cierto? El mapa de Londres, pues de pronto podría haber sido muchísimo más creativo y tener unas cosas mucho más novedosas, pero su propósito final era que fuera efectivo para la gente. Entonces, realmente el pensamiento de diseño ocurre aquí en la mitad, donde podemos compensar lo divergente con lo convergente. Entonces, nuestras ideas son tanto creativas como próximas a la realidad. Es un poco lo que podemos pensar al ver este gráfico. Entonces, pues a mí me gusta preguntarme, ¿realmente quiénes son creativos? Así se llame pensamiento de diseño. Esto no es solo para diseñadores ni está hecho para diseñadores. Realmente todos somos personas creativas por naturaleza. Lo que pasa es que unos estamos más acostumbrados
a que nos encasillen en la creatividad que otros, ¿sí? Y de pronto unos estamos más acostumbrados a esa exigencia, pero realmente todos tenemos las mismas capacidades y posibilidades creativas. Eso no es de una profesión o de otra. ¿Cuándo somos creativos? Pues realmente deberíamos siempre ser creativos, siempre tener esa capacidad, ¿no? Yo a mis estudiantes siempre les peleo porque ellos son creativos en la clase de taller y en la de dibujo, pero cuando llegan a la teórica se les borra la creatividad, ¿no? La dejan allá en el taller de dibujo. Entonces, realmente deberíamos tener la capacidad de ser creativos en todas nuestras actividades. Y una última pregunta es si se puede aprender a ser creativo, y la respuesta siempre va a ser que sí. Realmente uno se puede entrenar en creatividad, ¿sí? No es una cosa con la que alguien nació, no es un don, no es una iluminación divina, sino es una cosa de entrenamiento. Es así como cuando uno va al gimnasio, que entre más va al gimnasio, pues menos le duelen los músculos y más puede hacer, pues así es ser creativo. Entonces, entre más uno entrena este tipo de ejercicios, más posibilidades tiene de tener esas capacidades. Y hay muchas actividades que a uno le ayudan a ser creativo, ¿no? Entonces, leer, por ejemplo, ayuda, todo lo que tiene que ver con lo lúdico, como jugar, es importante, ser observador, hacer ejercicios de calentamiento de cerebros, lo que nos guste, como aprenderse una nueva canción, hablar con una persona interesante, ver un video interesante, ver una película que me gusta, todo eso le ayuda al cerebro a entrenar la creatividad, no se trata solo como del trabajo. Y hacer lo que nos apasiona sí que ayuda muchísimo para que seamos creativos, ¿no? Uno cree que de pronto a mí me gusta trotar mucho y salir a trotar no va a tener un efecto directo de pronto en mi trabajo, pero sí me ayuda a tener otro tipo de disposiciones y a pensar de maneras diferentes. Entonces, esa es como la primera invitación que quería hacerles. Para pasar ahora un poco al tema de los principios del Design Thinking. ¿Listo? No sé si por ahí ya alguien haya hecho algún comentario o haya alguna pregunta, ¿no? No. Bueno. Como les digo, si quieren ir hablando, podemos hacerlo mucho más conversado. ¿Listo? Bueno, entonces ahora sí entremos ya un poco, lo primero que quería que viéramos es pues que todos tenemos disposición para trabajar un tema como el Design Thinking, porque todos tenemos las mismas capacidades creativas y todos tenemos las mismas potencialidades y posibilidades. Bien, ahora que ya sabemos eso, que esto no le pertenece a unos ni a otros, sino que todos nos podemos apropiar de ese tema, pues quiero comentarles algunos principios del Design Thinking. Entonces, el primero, y yo creo que el más importante, es este, y es que el Design Thinking siempre está centrado en las personas, tanto en las personas que participamos del proceso como en las personas a las cuales nos dirigimos, por ejemplo. ¿Sí? Las personas realmente son el centro del proceso de la innovación y es el encuentro entre personas lo que produce ideas innovadoras e ideas creativas. Tener la capacidad de entender a la otra persona, tener la capacidad de hablar con la otra persona, le da a uno posibilidades creativas y se quita a uno muchas taras que le impiden de pronto atreverse a nuevas cosas. El Design Thinking es entonces un proceso humanizado porque depende del trabajo de la gente, pero además es un proceso horizontal. Entonces, lo primero que vamos a pensar cuando hacemos Design Thinking es que yo dejo de ser el profesor, dejo de ser el jefe, o el empleado, o el doctor, o el aprendiz, sino que entramos a un proceso horizontal donde todas las ideas son válidas, donde todos podemos aportar y donde todos estamos aprendiendo de todos. Ese es como el primer principio para empezar a hacer Design Thinking. El segundo principio es que es un articulador de disciplinas y pensamientos. Por eso cuando a nosotros nos entrenaron en este tema, estábamos ingenieros, administradores, sociólogos, etcétera, porque
funciona mucho mejor cuando logramos articular disciplinas y maneras de pensar, porque en esos puntos de encuentro, ¿cierto? Y en esos puntos de discusión es donde surgen las cosas más innovadoras y más novedosas. Uno se sorprende mucho de lo que el otro piensa. A mí me pasa mucho cuando hacemos estos procesos, pues que yo digo, a mí nunca se me habría ocurrido eso que pensó mi compañero. Y a veces el compañero dice una idea y uno la puede complementar o llevar a un segundo nivel, porque uno sabe unas cosas y el otro sabe otras. Entonces, siempre funciona mejor cuando logramos articular disciplinas y formas de pensar. ¿Listo? El design thinking además es un proceso, como dice acá, iterativo y no es lineal. Entonces uno cuando se pone a hacer design thinking, lo primero que tiene que ser es tolerante al fracaso, porque pueden haber muchos fracasos. Podemos equivocarnos, está bien equivocarnos, está bien decir una idea que no funcionó del final, está bien probar, está bien intentar. Lo que pasa es que en el design thinking podemos devolvernos, podemos volver a intentar, entonces este es un proceso en el que el error está aceptado y el error es una manera de aprender y de mejorar en el siguiente proceso que uno desarrolla. Entonces, es iterativo, no es lineal, yo puedo devolverme si me equivoqué y volver a empezar, o sea, no es una estructura fija y que nos lleva de un principio a un fin determinado, sino que uno puede jugar con eso y sobre todo ser tolerante al error, tolerante al fracaso, tolerante a que de pronto mi idea no fue la mejor y voy a trabajar con la de mi compañero, ¿cierto? Todo ese tipo de maneras de sentir y de pensar hacen parte de esta metodología. Aquí tenemos un mensaje y es que de las ideas no convencionales muchas veces pueden salir las soluciones más novedosas y tiene que ver un poco con que se nos quite el miedo. Yo le pondría al design thinking un cuarto principio y es perder el miedo, ¿sí? Porque uno tiene mucho miedo a decir sus ideas. De pronto nos dicen, vamos a pensar en maneras de traer más estudiantes a la universidad, ¿sí? Y yo digo, no, pues pongamos una sala de cine dentro de la universidad, pero no, ¿cómo voy a decir eso en una reunión, cierto? Pero el design thinking y este tipo de procesos sí están abiertos a ese tipo de pensamientos y de ideas. Entonces, así yo piense que mi idea es loca o descabellada o que a nadie le va a importar, sí en estos procesos debería compartirla, perder el miedo y tener la posibilidad de socializarla, porque a veces de esas ideas que uno no cree es de donde terminan saliendo las mejores soluciones. Bueno, ahora que hemos visto esos principios, vamos a mirar qué características debería tener una persona que quiere incursionar o que quiere trabajar en este tema del design thinking. Entonces, la primera característica es que debería ser una persona empática, ¿sí? ¿A qué nos referimos con empático o con sentir empatía? Primero, a tener la capacidad de escuchar al otro, es lo primero y lo más básico, ¿cierto? En tener la capacidad de reconocer las ideas del otro y tener la humildad de saber que yo no siempre tengo la razón y que otra persona puede saber más que yo y me puede enseñar. Aquí dice que ser empático no es solo ponerse en los zapatos del otro, sino ser capaz de caminar con ellos, ¿cierto? O sea, si vamos a trabajar con una comunidad, si vamos a trabajar con los estudiantes, si vamos a trabajar con los pacientes, yo debería ser capaz de entender cómo se están sintiendo esas personas, porque este proceso tiene que ver mucho con las maneras en las que uno se siente, ¿no? Con el sentir. Esto pues tiene que ver con ponerse en contexto, con contextualizarse con las personas con las que voy a trabajar. Si yo voy a aplicar esta metodología en un barrio, pues tengo que ir a entender cómo es ese barrio, cómo viven ellos, qué características tienen, qué problemas, etc. No es como esa sensación de llegar y ser la persona que tiene las soluciones, sino llegar y ser una persona que puede guiar de pronto un proceso, pero también desde la comprensión y el entendimiento del otro. Funcionan para mejorar la empatía mucho estas técnicas, como pues sabemos que hacer entrevistas y conversar con las personas es una manera de entrar y ser empático, ser observador, ¿cierto?
tanto participante como no participante. Hay algunas técnicas como ya establecer mapas de empatía, como procesos también de cartografía con las personas. Bueno, eso ya creo que en cada profesión y en cada saber pues, tienen sus propias herramientas para entrar en contexto y para entender al otro. Otra característica importante de una persona que quiera hacer design thinking es que tiene que ser una persona colaboradora. ¿Sí? ¿A qué se refiere el ser colaborador? En tener la capacidad de trabajar a veces por las ideas del otro y tener también la capacidad de liderar mis propias ideas cuando son las que los demás quieren desarrollar, ¿no? Ser colaborador además implica lo que hablábamos antes, aceptar la interdisciplinaridad, la transdisciplinaridad, a veces ni siquiera es entre disciplinas, sino es entre saberes, por ejemplo, cuando trabajamos con comunidades, ¿cierto? Entonces es la capacidad de poder ayudar a otro y permitir que otro me ayude, esa capacidad de colaboración. Hay también técnicas que dependiendo pues de la naturaleza y de donde estemos trabajando funcionan para esa colaboración. A mí, por ejemplo, me funcionan mucho los juegos, lo vuelven a uno muy colaborativo, le dan a uno un espíritu de competitividad, pero como de la buena competitividad, ¿cierto? Actuar también ayuda, bueno, hay muchas técnicas que después podríamos ahondar un poco, si ustedes quieren conocer un poco más sobre ellas. Y hay una tercera característica y es que una persona que quiera hacer design thinking debería ser una persona abierta al descubrimiento y a las nuevas posibilidades, ¿no? Entonces, siempre tendríamos que estar, no perder la capacidad de sorprendernos, que es algo muy importante, ¿cierto? Uno a veces siente como que ya llegó a unos niveles de conocimiento de pronto muy importantes en su campo y que ya nada lo va a sorprender o a descrestar, pero entrar en estos procesos es quitarse un poco de esos pensamientos y volver a tener capacidad de sorpresa, volver a sorprenderme por lo que diga el otro, volver a estar dispuesto a que hay nuevas posibilidades, a que puedo descubrir nuevas cosas, a que yo no tengo todas las soluciones, sino todavía todo está por hacer. ¿Listo? Esos eran los 3 tips como para una persona que quiera hacer pensamiento de diseño. He traído además aquí unos ejemplos que a mí pues personalmente me han impactado y que creo que podrían funcionarnos para entender también como el tema del pensamiento creativo, ¿cierto? O de la resolución creativa de los problemas, que es lo que les estaba hablando al principio. Entonces, esto que están viendo, esta imagen que están viendo aquí, es un zapatico, no sé si lo alcanzan a entender, es como una sandalia, más bien, como un zapatico sandalia, ¿cierto? Y ese zapatico sandalia se llama el zapato que crece. Ese zapato que crece lo diseñó un diseñador industrial que se llama Kenton Lee y él pues detectó un problema. Resulta que esta persona viajó a Kenia, esto es de la vida real, viajó a Kenia y descubrió que los niños de una comunidad, casi todos vivían descalzos y eso les producía pues unos efectos negativos en su salud porque tenían que caminar de la aldea donde vivían hasta el colegio descalzos. Él empezó a buscar y resulta que a esos niños ya habían fundaciones que les donaban zapatos, pero por las características del terreno o del contexto, ¿cierto? Que es donde entra la empatía, los zapatos que ellos les donaban eran los que usamos nosotros aquí en la ciudad y no les servían, o se acababan, se rompían por el terreno que ellos transitaban, además se les llenaban de arena, bueno, etc. Él entonces empezó a hacer un proceso de diseño para ver cómo podía solucionar eso. Y empezó a hacer prototipos, ¿cierto? Un proceso de prototipado y diseñó esta sandalia que a partir de una serie de broches crece hasta 5 tallas, le sirve al niño un largo tiempo y está hecha del material de los neumáticos de los carros, de las llantas. Entonces va a durar muchísimo tiempo. De esa manera creó un zapato que crece,
buscó unas financiamiento de su prototipo, lo logró y hoy en día los niños utilizan ese zapato que está acorde o es empático con su contexto, pero además es efectivo y soluciona de una manera creativa el problema que los niños tenían. Uno se habría preguntado, si alguien me dice a mí, es que yo voy a hacer un zapato que crezca, pues yo digo, pero qué idea tan loca, ¿sí? Pero fíjense que un zapato que crece, que al principio podría parecer una idea loca, pues sí existe en la realidad y hoy soluciona un problema real. Este otro ejemplo que está por aquí se llama Monstruos en Red. De pronto ustedes alguna vez lo vieron por ahí. Es un programa que daban en Canal 13 y en Señal Colombia. Y resulta que hace en el gobierno de Juan Manuel Santos, el Ministerio de las TIC tenía el propósito de hacer una campaña educativa para que los niños fueran conscientes de los peligros de Internet, los peligros a los que están expuestos cuando ingresan a Internet sin la supervisión de un adulto. Hicieron muchas campañas, lo intentaron de varias maneras, pero no lograban llegar al público infantil, ¿cierto? Porque para un niño, pues que hable el ministro o que le hable el ministerio, eso no tiene valor. Entonces se asociaron con Plaza Sésamo, con los muñequitos, con Lola y Enrique y Elmo, y los hicieron un programa que era Monstruos en Red, y eran los muñequitos enseñándole a los niños a hacer un uso correcto de Internet. Y ahí pues se disparó los resultados y la campaña empezó a funcionar, ¿sí? Entonces uno pensaría, ¿cómo hacer para que el MINTIC sea el programa favorito de los niños? Sería como una pregunta muy rara, ¿cierto? O cómo hacer para que Lola diga lo mismo que quiere decir el ministro, ¿sí? Este tipo de preguntas divergentes o que uno podría decir muy locas, pues sí pueden llegar a funcionar o estar solucionando problemas reales, como fue este de Monstruos en Red. Este otro ejemplo se llama el EcoHelm y es un casco ecológico. Resulta que en la ciudad de Nueva York hay un programa de préstamo de bicicletas, ¿cierto? Pero las personas que usan esas bicicletas prestadas no se van a encartar llevando casco para usarlo. Y las personas que usaban esas bicicletas prestadas o compartidas, cuando se accidentaban, tenían accidentes graves porque no llevaban casco. Entonces, diseñaron este casco que está hecho de papel, tiene una serie de pliegues, ¿cierto? Y cuando se cierra queda del tamaño de un banano. Es tan fácil de llevar en el bolso como un banano, ¿sí? Entonces empezaron a venderlo y a entregarlo a estas personas que usaban las bicicletas y se mejoró el uso de cascos y se mejoró la seguridad y los accidentes en el uso de las bicicletas. Entonces miren esta pregunta divergente. ¿Cómo hacer que un casco sea tan fácil de llevar como una banana, ¿cierto? Sería un poco chistoso pensarlo, pero sí funcionó. Entonces ahí es que esas preguntas y esas ideas locas pueden llegar a tener soluciones si las pensamos así. Este es otro ejemplo que también quizás conocen, es un proyecto que se llama Las Niñas de la Guerra y es un programa de televisión también, una serie que pretendía socializar las historias de vida de niñas víctimas del conflicto armado en Colombia. La idea era no revictimizarlas y que esto llegara a nuevos públicos. Entonces los testimonios fueron desarrollados en una serie animada que pues solucionó esa problemática y lo que ellos esperaban. ¿Cómo hacer entonces para que escuchar un testimonio de guerra sea una experiencia parecida a ver los cuentos de los hermanos Grimm, ¿cierto? Podría ser una pregunta que nos llevara a un tipo de solución de esta naturaleza. Y este último, a mí me gusta mucho, se llama Razas Únicas y es un proyecto donde en Costa Rica había un problema de abandono de perritos callejeros. Ellos a los perritos callejeros les dicen zaguates y estaban, pues sufrían de abandono todos estos
animalitos y las adopciones eran muy poquitas porque las personas preferían comprar perros de raza. Se reunieron un grupo de creativos y empezaron a hacer ilustraciones de los animalitos de los refugios y empezaron a crear unas razas únicas. Entonces, por ejemplo, se llama Border Cocker Cola de Fuego, ¿sí? Y el proceso de comunicación que hicieron fue decirle a la gente, ¿usted para qué quiere tener un Border Collie? Que hay millones de Border Collies, si puede tener el Border Cocker Cola de Fuego, que solo hay uno en el universo. Entonces, eso hizo que se diera otra mirada hacia esos perritos que estaban abandonados y se mejorara el tema de las adopciones, ¿cierto? Esto podría llevarnos a una pregunta como ¿cómo hacer para que tener un perro criollo sea como tener el último iPhone, o sea, un objeto de deseo, ¿cierto? Como podría ser un perro de raza. Entonces ahí están ejemplos que podemos ver donde hay una solución creativa que uno de pronto no esperaría o que surge pues de un pensamiento distinto en el abordaje de la problemática. Eso nos lleva pues ya a pensar ahora sí en cómo son las fases del Design Thinking. El Design Thinking pues es un método que está establecido en unas fases básicas, ¿cierto? La primera se llama empatizar, la segunda se llama definir, la tercera se llama idear, la cuarta es prototipar y la quinta es testear. Sin embargo, no tienen un orden específico como les decía hace un momento. Yo puedo empezar por testear y después definir y después idear. Esto es bastante libre y abierto. Estas son las fases básicas que formularon inicialmente para el Design Thinking, pero hoy en día las personas las han adaptado, les han agregado nuevas fases. Hace poco me enteré de una nueva fase aquí antes de empatizar, que es el sentir, ¿no? Es otra fase que no conocía. Hay otra fase después de testear que es el show o la socialización. O sea, cada necesidad permite adaptar esta metodología y utilizarla de maneras distintas, pero básicamente hay 3 etapas, que es una etapa de entender para quién estoy o cuál es el problema que estoy intentando solucionar, una etapa de explorar o de idear nuevas soluciones para eso y una tercera etapa de materializar o llevar a la realidad eso que estoy intentando proponer. ¿Listo? Como les decía, pues es una estructura que no es lineal y que siempre tiene momentos de divergencia y de convergencia, ¿no? Entonces pensamos muchas ideas, pero las materializamos y las llevamos al usuario. Entonces siempre están como esas dos instancias. Es adaptable, flexible, funciona en diferentes contextos y puede tener más etapas de las que originalmente podríamos haber propuesto. ¿Listo? Antes de mostrarles el ejemplo de aplicación en el aula de clase, pues sí me gustaría saber si de pronto tienen alguna pregunta o algún aporte en el tema, no sé. Bueno, no, por ahora están como muy tímidos, no nos han colocado nada en el chat, pero creo que todo lo que has explicado definitivamente, yo tuve un profesor de Derecho que me hacía una pregunta el otro día que estábamos hablando sobre esas estrategias en clase, y él me decía, profe, ¿y eso en Derecho cómo se puede hacer? O sea, porque él decía, bueno, los profesores de Derecho somos muy psicorrígidos y entonces llegar a hacer este tipo de metodologías que son tan creativas, tan abiertas, porque yo le decía, yo pongo a mis chicos a jugar. Entonces yo llevo Wake Up Brain y empezamos a jugar y yo les digo, hoy vamos a hacer juego de las malas ideas. Entonces él decía, bueno, ¿y cómo eso realmente lo puedo yo aplicar? ¿Cómo romper nosotros esos estigmas que de pronto tenemos que nos dicen, no, el derecho solo se enseña de esta forma o esta área solo se enseña así, y empezar a ver que podemos hacer metodologías creativas? Sí, yo creo que hay que darse uno mismo la oportunidad como profesor, en este caso ya hablando nosotros como profes, de probar y de intentar con los estudiantes, ¿no? Yo sé que muchos tenemos ya nuestras clases programadas y que de pronto respondemos a unos calendarios específicos, pero a veces es importante generar estos espacios
con los estudiantes. No quiere decir pues que vamos a llegar y aplicar toda la metodología completa de idear, empatizar, testear, pero sí podemos empezar a ver qué herramientas nos ofrecen estos nuevos métodos y empezar a incorporarlos. El juego, por ejemplo, es una fase de ideación, ¿no? Que es sacar ideas y es pensar en nuevas y nuevas y nuevas ideas, pero perfectamente en una asignatura de derecho yo podría trabajar la empatización con los abogados, ¿no? Qué tan importante es conocer la manera en la que se está sintiendo la persona a la que estoy defendiendo, cómo es su contexto, por qué esta persona actúa así, ¿cierto? O sea, entender y empatizar creo que nos aplica a todos. La etapa de testear, por ejemplo, también nos funciona mucho, que es probar lo que estamos haciendo en la clase, llevémoslo a la vida real, preguntémosle a alguien, probémoslo entre nosotros, miremos a ver si esto de verdad funciona. Y así yo creo que no quiere decir que vamos a usar toda la metodología, que se podría, pero sí podemos empezar a agarrar herramientas y llevarlas a nuestras propias experiencias de clase. Bueno, la doctora Nuri nos pregunta, ¿cuáles son las competencias y habilidades que debe tener un profesor para aplicar esta metodología? Bueno, yo creo que no, como les decía al principio, todos tenemos la habilidad de ser creativos, ¿sí? Un profesor que quiera aplicar esta metodología, lo que realmente debería tener es estar dispuesto y querer, pues, hacer cosas diferentes en su asignatura. De pronto querer encontrar nuevos resultados, de pronto querer hacerlo distinto. Es más, yo creo que más que competencias, tiene que ver con la actitud, ¿sí? Porque las competencias, pues el profe ya la tiene si está dando esa asignatura, pero tiene que ver más con una actitud de pronto enfrentar a mis estudiantes y enfrentarme yo mismo a nuevas soluciones y a nuevas posibilidades dentro de la asignatura. Bueno, el profesor Gabriel Caicedo nos dice, llegué tarde, me disculpan si lo explicaron antes, pero ¿existe algún paso a paso o etapas para desarrollar esta metodología? Sí, señor, pues están estas que son las que les estoy mostrando en este momento en la pantalla que ahorita vamos a desarrollar con el ejercicio. Estas son las básicas, pero como les decía, el Design Thinking es un proceso abierto y que generalmente es muy flexible. Entonces, hay unas etapas básicas, pero nosotros podemos apropiarlas, cambiarlas, mejorarlas, adaptarlas a nuestras posibilidades. Vamos entonces a continuación a mirar las etapas tradicionales para que ustedes como que tengan ya una idea real de cómo se aplican y se desarrollan. Bueno, y tenemos una última pregunta. La profe Pilar Torres pregunta, buenas tardes, profesor Carlos Mario. ¿Cómo se aplica esta metodología en inclusión social o a personas con alguna discapacidad? Uy, qué difícil. La verdad no he tenido la oportunidad de trabajar con un público con que llegue a tener alguna condición de esas, pero ahí es donde volvemos a que el Design Thinking es un proceso centrado en las personas, ¿cierto? Y que una persona que hace Design Thinking tiene que ser una persona empática. Entonces, ¿cómo lo haría yo? Yo lo primero que haría es un entendimiento muy claro de cuáles son o cómo se están sintiendo las personas con las que voy a trabajar, si son personas con este tipo de condición, ¿cierto? Y en ese sentido también tendríamos que tratar en lo posible de estar en igualdad de condiciones con estas personas, no solo en temas de movilidad o de algún tipo de condición, sino sobre todo en temas relacionados con que uno no es el dueño del conocimiento, ¿no? Si yo voy a trabajar, por ejemplo, con personas cuya movilidad depende de las sillas de ruedas, ellos son realmente los que saben qué se siente estar así y los que saben cómo funciona eso y los que me pueden dar posibles soluciones. No soy yo quien vengo a ofrecerles la solución, ¿sí? Entonces, el Design Thinking siempre está centrado en las personas y es horizontal. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es entender cómo son estas personas, sentarnos a hablar con ellos y ser capaces de tener la humildad de saber que quizás ellos son los que tienen el conocimiento que a mí me hace falta
pues para el proyecto, en este caso que nos estemos imaginando. Bueno, y esa yo creo que la profesora quedó muy curiosa, la profe Silvia, dice, ¿un casco de papel sí protegía a los ciclistas? Sí, sí, profe, resulta que el casco está plegado, o sea, realmente, bueno, el casco obviamente no tiene una duración, si coge al ciclista un aguacero, pues hasta ahí llega un poco, ¿no? Pero el casco es de un cartón reciclado y ustedes lo pueden buscar por internet, así como EcoHelmet, lo pueden encontrar y están diseñados de tal manera los pliegues como un panal que en una caída o en un golpe amortiguan, haz de cuenta como una cajita de huevos, ¿sí? Amortiguan el golpe de la cabeza y está probado, pues para ser aplicado, sí, sí fue probado. Yo los invito a que busquen estos casos, por ejemplo, de hay videos del casco, que es bien interesante, si les interesa verlo, y queda del tamaño de un bananito para llevarlo. Listo, perfecto. No tenemos más preguntas. Bueno, entonces vamos a mirar ahora sí por aquí, pues un caso que yo tuve la oportunidad. Entonces cuando yo vi este método del Design Thinking, pues pensé, uno de los retos que teníamos nosotros cuando estábamos en este proceso de capacitación, pues era cómo lo vamos a llevar a nuestra realidad, ¿cierto? Y cómo esto realmente, más allá de volverse una capacitación a la que asistí, ya se quedó ahí, cómo lo puedo apropiar y se puede volver realmente parte de mi ejercicio, en este caso como profesor, ¿sí? Yo soy profesor en diseño gráfico y yo tengo una asignatura en segundo semestre. Son estudiantes que están todavía conociendo mucho del diseño y esa asignatura se llama diseño básico. Esa asignatura tiene el propósito de que ellos reconozcan los materiales a los que se van a enfrentar como diseñadores y que tengan la capacidad de diseñar objetos. En la clase, a mí me gusta ponerlos en su trabajo final a diseñar una línea de juguetes, porque el juguete es un objeto tridimensional que tiene una función, que tiene unas características estéticas que para lo que yo quiero evaluar se adapta muy bien, ¿sí? Entonces, yo tradicionalmente diseñaba esos juguetes, pero los juguetes, pues ellos los hacían y se acababa el examen y se los llevaban a su casa. Y realmente yo tenía una estructura de la clase, pero no tenía como una aplicación real de esto que estábamos haciendo. Cuando conocí el tema, pues me puse a pensar en cómo realmente esos juguetes que diseñamos podrían llegar a funcionarle a alguien, que no se queden ahí en ese trabajo que hacen mis estudiantes, sino que podríamos de verdad, pues, aprovecharlos para algo. Bien, entonces, bueno, pues ya les conté por qué uso juguetes, el diseño de juguetes en la clase, porque además el juguete tiene, no solo como objeto, tiene un valor simbólico, ¿no? Hay una proximidad con el usuario, el juguete es un objeto de afectos. Entonces, por eso también me interesa mucho conocerlo. El juego además pues tiene también toda una serie de connotaciones que puedo entrar a explorar con mis estudiantes. Pero ya hablando entonces en temas del Design Thinking, yo tomé la metodología y la adapté a la clase y la adapté a este proceso de diseño de juguetes. Para hacerlo buscamos un usuario o una persona, un usuario real con el que pudiéramos trabajar y encontramos una fundación de aquí de Tunja que se llama Funda Clown, que son estas personas que hacen labor social en los hospitales y se disfrazan de payasos pues para mejorar un poco la situación de ánimo de los pacientes que están en el hospital. Los llamamos y les preguntamos si les interesaría trabajar con nosotros en ese proceso de diseño de juguetes y aceptaron de muy buena manera y ahí comenzó el proceso. ¿Listo? Lo primero que yo hice, pues, vamos a empatizar, es lo primero. Entonces, vamos a entender primero qué son los juguetes
los estudiantes buscaron la historia de los juguetes, se enteraron de dónde venía eso, pero además se enteraron que hay personas que se dedican al diseño de juguetes, o sea, hay lugares en donde eso es una carrera, países donde diseñar juguetes es una carrera. Hay personas en Colombia como Artefacto Inc. que diseñan juguetes, hay universidades donde diseñador de juguetes es una maestría y hay ferias internacionales, entonces ahí ya se empezaron a emocionar y a entender pues que no era como un capricho del profesor, sino que realmente eso podía ser parte de su ejercicio profesional y que está muy poco explorado en nuestro contexto. Una vez vimos entonces, empezamos a entender pues más, seguimos empatizando, ¿cierto? Entonces vimos que además existen diferentes tipos de juguetes, ¿cierto? Y que dependiendo del tipo de juguete también está relacionado con la edad del niño, con el desarrollo cognitivo, con su desarrollo social, y que el juguete no solo es para jugar, sino que tiene una serie de bondades y de posibilidades que le ofrecen al niño para que además pueden llegar a ser educativas, sociales, etc. ¿Listo? Y ahí entonces entró pues el Design Thinking a jugar en la clase. Lo dividimos en estos 3 momentos para el profe que me preguntaba como el orden para hacer el Design Thinking, ¿cierto? Entonces el primero sería este que es de entender, donde vamos a empatizar y a definir. El segundo es explorar, donde vamos a idear y a prototipar. Y el tercero es un momento de materializar, donde vamos a testear y a implementar lo que estamos desarrollando. Entonces vamos en este orden en la clase para pues trabajar ese proceso de Design Thinking. Yo les cuento que yo a los estudiantes nunca les dije, estamos haciendo un proceso de Design Thinking y ahora empieza a empatizar y ustedes no. Yo los iba guiando en el proceso, íbamos haciendo las actividades de la clase y yo en mi estructura de clase sabía por qué momento íbamos pasando y ellos estaban más preocupados por su proceso de diseño. Al final ya les conté y les mostré toda la estructura de lo que habíamos hecho y como que hubo como un proceso de metacognición, podríamos decir, como de entender lo que ellos mismos habían hecho en la clase. Entonces, la primera parte se llama, la primera fase del Design Thinking es empatizar, ya lo sabemos, ¿cierto? Aparte de que ya habíamos hecho esto que habíamos hecho por aquí arriba, de entender la historia, el contexto, ellos ya se habían vuelto expertos en juguetes, recibimos la primera visita de los miembros de la Fundación FundaClown, por aquí está, vino Iván, que es el director de la fundación. Lo primero que yo hice fue que llegué un día a la clase con nariz y todos nos pusimos la nariz de payaso. Fuimos payaso todo el día para un poco entender eso, ¿cierto? No fue posible ir al hospital, no conseguimos los permisos, es complejo hacerlo, pero utilizamos una herramienta que es la actuación, las obras de teatro. Entonces, Iván nos contaba cómo funcionaba el FundaClown, cómo funcionaba, cómo hacían, cómo era cuando llegaban a donde un paciente, y todos hicimos la actuación. Una vez alguien era el paciente, otra vez alguien era el doctor, otra vez alguien era el payasito que llegaba a la habitación, y entonces empezamos a entender realmente cómo funcionaba eso. Hicimos unos mapas de empatía donde pues yo creo que todos alguna vez en la vida hemos estado en un hospital o hemos acompañado a alguien al hospital y en los mapas de empatía empezamos a escribir y a recordar qué se siente estar en ese tipo de escenarios, ¿no? Entonces se siente angustia, estoy impaciente, estoy triste, bueno, ¿qué pasa cuando acudo a ese tipo de escenarios? Y armamos esos mapas para entre todos ponernos de acuerdo y hacer como ese tipo de empatía. Después descubrimos, nosotros pensábamos que ellos solo iban al hospital, trabajaban con el paciente y ya, pero resulta que ellos son una fundación y tienen que sobrevivir, entonces tienen que buscar recursos de alguna manera y hacen otras actividades como ir a centros comerciales, hacen recreaciones y hacen muchas cosas también vestidos de doctores payasitos, incluso le enseñan a la gente cosas relacionadas con la salud.
Entonces empezamos a acompañarlos a esos escenarios que no eran propiamente el hospital, pero sí, por ejemplo, el centro comercial, y los estudiantes pudieron entrevistar a los payasitos de la fundación, tomarles fotos, anotar cosas, todo lo que ellos necesitaban, iban allá y se comunicaban con ellos. Toda esa información empezamos a filtrarla y pasamos a la segunda etapa, que es la etapa de definir. Entonces, esa es la etapa 2 del proceso de Design Thinking. Cuando ya habíamos entendido y ellos ya como que estaban muy familiarizados con el tema, empezamos a definir pues qué era lo que queríamos hacer para estas personas. Teníamos la idea de que íbamos a diseñar juguetes, pero en el proceso descubrimos que quizás no era solo juguetes lo que íbamos a diseñar, porque estas personas sí necesitaban más cosas. O sea, en la etapa de definir es donde uno realmente identifica el problema que está intentando solucionar. Y vimos que a estas personas les hacía falta herramientas de trabajo, ¿sí? O sea, a ellos les faltaban cosas para trabajar, cosas para hacer sus actividades, cosas para jugar con los niños. Entonces no eran solo juguetes, sino eran más material de trabajo. Ahí definimos el problema. Mis estudiantes pues empezaron a hacer un proceso de diseño donde hicieron mood boards, hicieron tableros de ideas, ellos empezaron a diseñar, cada uno se apropió de un personaje, empezó a trabajar con un personaje, entonces se apropiaron del personaje y le hicieron pues ya en términos de diseño la paleta de color, lo dibujaron, entendieron cómo era ese personaje, por qué se llamaba así, ¿cierto? Incluso hicieron maqueta de cómo sería la doctora Flower, por ejemplo, y hicieron aquí dibujos explicativos diciendo cómo es ella y cuáles son sus características y por qué ella es así. La doctora Ternurita, por ejemplo, que ella se identifica como una cabrita, entonces, ¿por qué se caracteriza así? ¿Por qué se llama así? Todo eso, ellos empezaron a comprenderlo ya desde el diseño. Después de que definimos eso, ya que sabíamos cuál era realmente lo que queríamos solucionar, y es que queríamos ayudarles a estos payasitos a tener herramientas de trabajo, pasamos a la tercera etapa, que es la etapa de idear. Entonces, en la etapa de idear, empezamos a hacer lluvias de ideas para saber, bueno, ya sabemos que vamos a trabajar material de trabajo para estas personas, pero ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Esta etapa la hicimos en grupo, en mesas redondas, todos aportaban, todos hablaban, incluso invitamos a los integrantes de la fundación, ellos nos ayudaban diciendo ideas y decidimos que íbamos a hacer 3 cosas. Primero, un juguete que fuera una herramienta de trabajo para el payasito. Segundo, un juguete que estuviera en la sala de espera, porque en los mapas de empatía identificamos que ese lugar, el lugar donde uno espera, es el más álgido, como el más angustiante. Y otro que fuera un juguete que la fundación pudiera vender o que de alguna manera se pudiera lucrar, porque vimos que habían problemas económicos y que ellos necesitaban pues sobrevivir como fundación. Entonces aquí empezó todo el proceso de idear, dibujando las ideas. Sobre el papel los estudiantes dibujaron las batas en tamaños pliegos, las recortaron, se disfrazaron del payasito para entender cómo era realmente que íbamos a hacerlo, cuál era la herramienta que íbamos a utilizar, ¿cierto? Y cómo se adaptaba lo que ya habíamos diseñado a lo que ellos estaban pretendiendo proponer. Aquí está otra vez la visita de Iván, donde los estudiantes le muestran las ideas de lo que están haciendo, ¿cierto? Y él nos ayudaba como en la realimentación de eso que él les iba presentando. Después de esa etapa de ideación, cuando ya decidimos las 3 ideas que íbamos a hacer, sigue la etapa de prototipado. Entonces, en el prototipado lo que hacemos es bocetar o intentar hacer la idea que anteriormente determinamos, o sea, llevarla a la realidad en una primera instancia de boceto, de prototipo, de dibujo, ¿cierto? Antes de lanzarnos a la realidad. Aquí pues empezamos a materializar las ideas. Y aquí ustedes pueden ver los prototipos que los hacíamos muy sencillos, de cartoncito, papel, lo cortábamos, cómo serían los objetos que estábamos diseñando para eso que estábamos intentando proponer.
La etapa de prototipado, pues es la etapa donde yo les decía que hay que ser tolerante al error, porque si está mal, pues toca volverlo a intentar hacer y es donde nos vamos a dar cuenta si realmente las cosas funcionan o no. Particularmente yo les decía, esto corta, esto es pesado, esto le va a hacer daño, esto se desarma, esto es pequeñito y se lo pueden meter a la boca. O sea, habían muchas cosas que teníamos que empezar a probar en los prototipos y que no podían pasar de ahí hasta que no estuvieran completamente solucionadas. Entonces, pues esa es la etapa de experimentación y de probar, del ensayo y del error. La quinta etapa se llama testear y entonces en el testeo ya los prototipos que ya están más decididos los llevamos a una instancia real y el testeo lo hicimos invitando a los integrantes de la fundación. Ellos regresaron al salón de clases, hicimos un evento como una entrega de todo el trabajo y ellos probaron, testearon a ver si eso realmente funcionaba. Evidentemente hubo trabajos que a pesar de haber hecho todo el proceso, pues ellos nos decían no nos sirve, o sea, no se adapta a lo que queremos, pero hubo otros que sí, y hubo otros con los que se podía seguir trabajando en esa etapa de testeo. Entonces, igual hay que estar tolerante al error, que es difícil de trabajar eso con los estudiantes, ¿no? Porque a ellos les cuesta devolverse o se desmotivan cuando les dicen la palabra no. Entonces, es como un proceso ahí de mostrarles que hace parte de entender y de llegar a una solución. Aquí, por ejemplo, vemos ya el testeo, cómo se veía ya la bata, ¿cierto? Que habíamos visto por aquí arriba en la ideación esta, ¿cierto? Aquí ya vemos a la persona usando la bata y usando la herramienta. Él hizo como un títere pegado a la bata que hacía cosas y salía de esta caja. No recuerdo bien. Y ahí estaban probando y testeando sus diseños a ver si de verdad le servían a la fundación. La sexta etapa es la de implementar. Entonces, cuando ya el testeo está aprobado, surgió, tuvo efecto positivo, pues pasamos a esta etapa de implementar, donde ya se llevan las cosas a la realidad. Los estudiantes que lograron superar esa etapa se comprometieron a donar los objetos, a culminarlos, a finalizarlos, y tuvimos una entrega final con los integrantes de la fundación, ya con los diseños mucho más terminados, mucho más concluidos, ¿cierto? Y les entregamos a ellos, aquí están, ellos dos son de la fundación, recibiendo los objetos pues que pudimos diseñarles y entregarles para la fundación. Y algo que a nosotros nos llena muchísimo de satisfacción es que esta, por ejemplo, fue una bata diseñada por un estudiante y aquí ya vimos en el Instagram de la fundación al payasito usándola, pues ya en el hospital, ¿sí? Entonces, cuando realmente llega a esta instancia, cuando ya se volvió real, cuando lo pudo usar el diseño, pues por más básico que fuera, pero llegó a la vida real, pues uno siente como que cumplió con el objetivo. Bien, para mí realmente el proceso, más que hacer que el estudiante se apropiara del método del design thinking, lo que me interesaba más era que fueran primero tolerantes al fracaso, que fueran capaces de entender un proceso no lineal, o sea, que entendieran que yo me puedo equivocar y devolver, ¿cierto? Y que comprendieran la capacidad de las ideas innovadoras, cómo una idea creativa empieza en el papel y puede llegar hasta esa instancia de materialización. Como les digo, yo al final les mostré a ellos el proceso y quedaron como muy sorprendidos, pero realmente durante todo el proceso lo fuimos trabajando así de manera muy natural y centrada en el proceso que ellos iban desarrollando. Y pues esta era la experiencia ya aplicada que quería compartir con ustedes. Bueno, Carlitos, muchísimas gracias. Lo primero, nos están comunicando en el chat, doctora, que el enlace que nos compartieron para la asistencia permite que lo editen. Entonces, para ver si es viable o posible ajustarlo. Bueno, luego de ese
corte comercial. No, Carlitos, definitivamente muy motivante, tanto que el profesor Juan Rúa nos coloca una reflexión en el chat muy linda que dice: a pesar de tener una estrategia y diseño de clases preparada, debemos incluir preguntas en las cuales se permita a los estudiantes aportar ideas en la solución de problemas referentes al tema, tratando y en conjunto aplicar y verificar su efectividad. Así los estudiantes apropian los conocimientos, ganan confianza y habilidades en la solución de los problemas. Sí, correcto. Bueno, no sé si alguno otro de nuestros participantes tenga alguna de las inquietudes. Qué trabajo tan lindo, Carlos Mario, el que nos acabas de presentar. Se me ocurrían 1.000.000 de ideas escuchándote ahí, de lo que uno también puede hacer en clase a partir de ello, que a veces si uno no se arriesga, muchos profes dicen, ay, no, es que yo no lo hago porque eso es como más trabajo, pero realmente no es más trabajo, es hasta divertido hacer esto en nuestras clases, ¿cierto? Sí. El primero que se divierte es uno. Sí, claro, ¿no? Yo estaba mirando eso y yo decía, no, súper divertido. Todo lo que debe haber pensado Carlos Mario trabajando con los estudiantes y organizando todas las ideas y viendo los prototipos. Yo me imagino que surgieron ideas y que no nos las alcanzaste a mostrar ahí, pero ¿cuáles fueron las ideas más lindas o qué te quedó a ti de ese proceso de aprendizaje dentro de la asignatura? Para mí lo que yo les decía, no tengo las fotos completas, pero porque ya hace rato que había organizado esto, pero la fundación ha seguido subiendo fotos a sus Instagram y uno ve por allá un niño con el juguete en la mano y hace como, ay, lo que hicieron en la clase, o ve al payasito con la bata y dice, ay, la bata de Carlos, porque esa la hizo Carlos, ¿sí? Entonces, para mí es emocionante como llegar a esa instancia en que tradicionalmente ellos diseñaban cosas que después se llevaban a la casa y yo no sé qué pasaría con eso. Entonces, cuando el diseño realmente, y son estudiantes de segundo, o sea, todavía son chiquitos, no han tenido toda una experiencia de trabajar en una empresa o algo así, pues es emocionante para ellos. A mí particularmente recuerdo mucho un estudiante que hizo un teatrino y después lo usaban en todas las presentaciones. El teatrino, esto después se replicó, entonces estudiantes de diseño de modas siguieron haciendo el proceso y siguieron diseñando batas. O sea, ahí nos empezamos a unir otros programas y la fundación creó como un vínculo con la universidad y hoy no solamente ha trabajado con diseño, sino que ya ha trabajado con muchas facultades y les han ayudado bastante realmente, se volvieron muy amigos de nosotros. ¿Sabes qué me llamó mucho la atención? Bueno, que hay muchas personas que creen que los simuladores solamente se pueden aplicar que en las áreas de la salud, sí, que en ciertas áreas. ¿Y cómo llevaste un simulador a clase? O sea, que hiciste que, bueno, podían ir al hospital y hacer el proceso con la clínica, que simularan ellos a través de una obra de teatro en un ejercicio tan sencillo, ponerse en los zapatos del otro. Creo que es una de las cosas que nos deja de enseñanza frente al proceso. Sí, sí, y como decías hace un momento, es bastante divertido. Y algo que no les conté es que los integrantes de la fundación solo podían venir a la universidad el sábado, pero pues la clase era lunes y miércoles. Entonces yo les decía, vamos a hacer una sesión, el que quiera venir el sábado, porque no podía obligarlos, y llegaban todos, ¿sí? Entonces a la hora de teatro, esa fue un sábado y llegaron todos. Entonces eso me sorprende que en otras clases me ha pasado que es miércoles y no llega nadie. Entonces sí, ellos sí estaban realmente como ese contacto con la gente y la manera en la que se dio el proceso los tenía como emocionados y motivados. Sí, eso nos enseña que definitivamente el aula de clase es el mejor laboratorio que nosotros podemos tener, con el cual podemos trabajar, que hay que perder el miedo. Creo que una de las cosas que decías que es supremamente clave es perder el miedo, innovar en nuestras clases, generar nuevas metodologías, que eso hace que los chicos se enamoren de nuestros procesos. Bueno, no tenemos más preguntas de nuestro público, entonces, no sé, doctora Sara Karina. Doctora Nuri. Bueno, Carlitos, yo creo que no nos queda más sino
agradecerte por este fabuloso espacio. Y creo que hemos aprendido muchísimo, muy enriquecedor. Cuando nosotros como formadores también damos nuestros tips a otros formadores, creo que eso se replica, enriquecemos nuestros saberes y fortalecemos lo que día a día podemos dar a las clases. Hola. Sí. ¿Aló, Doc? Sí, tranquila, te escuchamos. Bueno, primero dar las gracias a Carlos por esa excelente intervención, excelentes aportes, la manera muy organizada y muy didáctica como nos ha compartido sobre el tema, que es un tema que aquí en la universidad estamos también ya tratando de que se vuelva cultura al ser implementado como didáctica en el marco de las metodologías activas. Queremos pedirle a los profesores que, por favor, tuvimos un inconveniente con el registro de asistencia. El primero que enviamos no es válido. Acabamos de enviar uno, pero nos están nuevamente causando dificultades en el primer link que enviamos. Entonces, por favor, los profesores que están en ese link, salirse e ingresar al último que enviamos para que no tengamos más inconvenientes con el registro de asistencia, que para nosotros es importante tenerlo. Bueno, y te invitamos a ti, Carolina, a que hagas lectura a que presentes nuestra próxima webinar, que está orientada por nuestra directora Sara Karina y nuestro profesional de apoyo Enrique Martelo, con un tema de bastante interés en este momento. Y bueno, agradeciendo entonces este espacio tan positivo, tan productivo, que por supuesto alcanzó y llenó las expectativas que traíamos con respecto al tema, ¿verdad? Muchas gracias, profesor Carlos. Y bueno, reitero entonces a los profesores, por favor, ingresar al formulario y registrar su asistencia. Bueno, te doy la palabra, Carolina, para que hagas la presentación de nuestra webinar de la próxima semana y, por favor, registren la asistencia en el nuevo link que enviamos. A las 5:19 de la tarde enviamos ese link. Ese es el link que está funcionando en este momento. Bueno, muchísimas gracias, doctora Nuri. Entonces, como dice la doctora Nuri, agéndate. Tenemos nuestro próximo webinar el 19 de octubre sobre qué es el metaverso y qué oportunidades le ofrece a la educación. Entonces, bueno, estará la doctora Sara Karina y el doctor Enrique Martelo compartiéndonos a las 4 de la tarde esta interesante temática. Entonces, todos invitados y convocados, igual que esta será una transmisión en vivo. Entonces, bueno, para todos una feliz tarde y muchísimas gracias por su proceso de acompañamiento y no olviden, por favor, registrar la asistencia. Muchas gracias, Carlitos. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Adiós.